Muy bien, chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un registro de evaluación con su respectivo cuadro estadístico, ¿no? En este caso se nos pide hacer este trabajo utilizando el programa Excel. Entonces vamos a hacerlo con algo que ustedes ya conocen, ¿no? Lo que es un registro de evaluación, y bueno, en este caso lo voy a hacer con valores numéricos, ¿ok? ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Se nos pide, por ejemplo, colocar si el sexo es masculino o femenino, pero en palabras completas, no como está aquí abreviado. Luego también se nos pide saber el puntaje del alumno, qué promedio tiene el alumno y cuál es su condición, si está aprobado o desaprobado. Luego hay que hacer el orden de mérito para ver quién queda en primer lugar y en último lugar, y luego completar este cuadro estadístico donde nos piden cantidad de alumnos varones, cantidad de alumnas mujeres, cuántos alumnos aprobaron, cuántos desaprobaron, el puntaje del aula, el promedio que tiene el aula y el promedio más alto y el promedio más bajo. Entonces, para esto vamos a utilizar varias funciones, de las cuales a ustedes algunas ya la conocen, ¿no? Por ejemplo, conocen la función suma, ya hemos visto la función para hallar el valor máximo, para hallar el valor mínimo, para hallar el promedio, y las únicas funciones nuevas sería la función si, que es una función condicional, y la función contar puntos si. ¿Ya? Teóricamente esas funciones están aquí, en el caso tengan alguna dificultad y quieran saber un poco más de ellas. Acá está la función si, que es una función condicional, y también acá tenemos la función contar puntos si, que también es una función condicional. La función si es la que nos permite colocar, en el caso de dos condiciones, en el caso se cumpla una de ellas, colocar la primera acción, y si no cumple la acción haría la segunda acción. En el caso de la función contar, va a contar siempre y cuando cumpla con la condición que se indica. Entonces aquí les estoy poniendo ejemplos tanto para la función si como para la función contar puntos si, ¿ya? Pero esto en la práctica es mucho más sencillo de entenderlo, ¿ya? Pero de todas formas se lo estoy poniendo como una parte teórica. Finalmente esto lo graban con el nombre de práctica número 8 y lo envían para su revisión, ¿ok? Entonces este es el trabajo de esta semana. Entonces vamos a pasar a desarrollar dicho cuadro estadístico. Para eso yo ya tengo aquí, como ustedes ven, yo ya tengo parte de la tabla ya trabajada, y solamente vamos a hacer las fórmulas. Por ejemplo, para que yo pueda colocar la palabra si es masculino o femenino, pero la palabra completa aquí, yo tengo que tomar como referencia esta celda. En el caso del primer alumno, yo voy a hacerle la fórmula al primer alumno. Entonces, lo que yo voy a consultar para poder hacer la fórmula, voy a preguntar si la letra que está aquí es la letra F o la letra M. Si fuera la letra F, debería escribir femenino, y si fuera la letra M, debería escribir masculino. Si yo hago esta opción con fórmula, esa fórmula la puedo copiar para los demás, y entonces me evito de estar haciéndole una fórmula a cada uno de ellos. ¿Ok? Solamente tenemos 10 alumnos, pero imagínense que tuvieran 50 alumnos. No vamos a estar haciendo 50 fórmulas, solamente haríamos la fórmula al primero. Entonces voy a hacer la fórmula utilizando la función si, ¿ok? La función si hace de esta manera. Primero se pone el símbolo igual. Luego se pone el nombre de la función, que se llama la función si. Luego se abre paréntesis y se dice sobre qué celda se va a preguntar. En este caso yo tengo que preguntar por esta celda que está aquí, en el caso del alumno Alata. Y el sexo se encuentra en la celda D6. Entonces yo voy a preguntar por la celda D6. ¿Qué es lo que voy a preguntar a la celda D6? Le voy a preguntar a la celda D6 si el valor que se encuentra ahí es igual a la letra F. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir, si en la celda D6 es igual, entre comillas, a la letra F, ¿ok? Porque siempre se va a poner comillas si es que es un valor tipo texto. Dice, si en la letra D, en la celda D6 está la letra F, punto y coma, se pone punto y coma, entre comillas, que se escriba la palabra femenino, cierro comillas.
¿Ok? Quiere decir que si cumple la condición, va a escribir automáticamente la palabra femenino. Si cumple la condición, ¿no? Por eso, si cumple con el primer criterio, dice la teoría, ¿no? Si cumple con el primer criterio, automáticamente va a ser la acción. ¿Y cuál es la acción? Que escriba la palabra femenino. ¿Y qué pasa si no cumple con la condición? Si no cumple con la condición, haría la segunda acción. ¿Y la segunda acción cuál sería? Que escriba la palabra masculino, porque solamente hay dos condiciones, o es masculino o es femenino. ¿Ok? Entonces dice, si cumple con la condición, automáticamente que escriba la palabra femenino. Y si no la cumple, que escriba la palabra masculino. En este caso, está cumpliendo la condición, entonces está saliendo la palabra femenino. Esta fórmula yo la voy a copiar para los demás y se van a dar cuenta que en las demás no le va a salir a todos femenino. Porque en el caso de la siguiente, si yo copio aquí, sale masculino. ¿Por qué salió masculino? Porque no cumplió la condición, pues. No es que no es la letra M, no es la letra F, es la letra M. Entonces, como no cumplió, hizo lo segundo. Por eso que escribió masculino. Si copio esta fórmula para los demás, se va a dar cuenta automático que va a salir, a cada uno le va a salir la palabra respectiva. ¿Ven? Todos los que tienen F le ha puesto femenino y los que tienen M le ha puesto masculino. ¿Ok? Esto lo vamos a volver a hacer en la opción de promedio. ¿Ok? Muy bien, me piden puntaje. Ya saben ustedes que el puntaje es la suma de los valores. Simplemente le ponen autosuma y copian esa fórmula para los demás. Y para la función promedio, ya saben ustedes que utilizamos la función igual promedio. Y la función igual promedio, ya sabes tú que le indicas desde qué celda hasta qué celda le tienes que sacar el promedio. En este caso, yo necesito sacar el promedio a las notas que están desde la celda F6, 2 puntos, hasta la celda O6, porque ahí termina la última nota. Entonces me sacó el promedio del alumno, ¿ok? A este bloque de celdas le ha sacado el promedio. Como esa fórmula se puede aplicar a lo demás, simplemente la copio. Y ahora dice la condición dice, si tiene más de 10.4, definitivamente está aprobado, porque ustedes saben que el 10.5 es punto a favor del alumno. Entonces, si tú dices que tiene más de 10.4, está hablando de 10.5 para arriba. Entonces, aquí en la condición, utilizando también la función si, yo escribiría así, ¿no? Dice, si el valor que está en la letra Q6 es, en este caso, mayor a 10.4, ¿por qué 10.4? Porque el valor siguiente de 10.4 sería 10.5 y de 10.5 para arriba implica que está aprobado. Entonces, si dice aquí, si el valor que está ahí es mayor a 10.4, punto y coma, entonces que se escriba la palabra aprobado. Cierro comillas, punto y coma. ¿Y qué pasa si no cumple con la condición? Entonces, que se escriba el otro criterio. Y el otro criterio quiere decir que si no tiene más de 10.4, por lógica estaría desaprobado. ¿Por qué digo que por lógica estaría desaprobado? Porque si no tiene más de 10.4, por lógica es porque tiene menos. Y si tiene menos, implica que estaría desaprobado. Entonces, en el primero le salió aprobado porque tiene más. Si copiamos la fórmula, ustedes mismos se van a dar cuenta que el mismo programa está desaprobando. Por ejemplo, aquí no cumplió con la condición y puso la segunda. Le puso desaprobado. Iguales en este caso, iguales en este caso, iguales en este caso. ¿Ok? El orden de mérito, ya saben ustedes que para esto vamos a seleccionar toda la tabla. Aquí sí seleccionan toda la tabla, hasta el número de orden, van a seleccionar y van a ordenarlo por, en este caso, por el promedio, o el puntaje o el promedio. Ya, que quede arriba el que tiene mayor puntaje y que quede abajo el que tiene menos puntaje. Entonces sería, en este caso, por puntaje o por promedio. Ya saben ustedes que van al menú datos, van a la opción ordenar,
Y acá le van a indicar, en este caso está preguntando, a ver, disculpen, no seleccioné toda la tabla, aquí está. A ver, vamos a hacerlo con los encabezados para que me diga cuál es el criterio, ¿ok? Muy bien, vamos a ordenar y me dice por cuál de las columnas. En este caso es por la columna P. Y si le pongo aquí, me puede salir los encabezados, ¿no? Para que salgan los encabezados. En este caso, yo le digo que sea por el promedio. Por el promedio. Y es de menor a mayor, no. Del más alto al más bajo. De mayor a menor. Acepto y ya me lo ordenó. Miren que se ha movido hasta los números de orden. ¿Y qué me colocó primero? El que tiene más alto puntaje o promedio lo ha puesto primero. Y el que tiene menos lo ha puesto abajo. Entonces ahora sí ya puedo poner el número 1, es el que tiene más alto promedio. Entonces le pongo primer puesto. Y de la misma forma voy a poner los demás. Ok, y simplemente pongo hasta el puesto 10. Y el puesto 10 es el último. Entonces primer puesto y este sería el último puesto. Primer puesto y el puesto 10, que es el último puesto. Ok, ahí está, el que tuvo mayor puntaje y el que tuvo menor puntaje. Y aquí utilizamos la función contar puntos. Y dice cantidad de alumnos varones. Entonces yo quiero contar cuántas letras M hay aquí. ¿Cuántas letras M hay aquí? Entonces en el ejemplo está muy claro. Es igual contar puntos y abro paréntesis y me dice ¿en qué bloque vas a contar cuántas letras M hay? El bloque a contar sería desde la celda D6, 2 puntos, hasta la celda D16. Hasta ahí va a contar. Punto y coma, y entre comillas, ¿qué es lo que quiere contar? ¿Cuántas letras son igual a la letra M? Eso es lo que se debe contar. En este bloque de celdas, ¿cuántas son igual a la letra M? Y de acuerdo a eso me va a decir cuántas son igual a la letra M. En este caso me dice que son 6. Para el caso de mujeres, la fórmula prácticamente sería la misma, con la diferencia que no le vas a preguntar por la letra M, sino le vas a preguntar por la letra F. Entonces ahí le vas a preguntar cuántas son igual a la letra F. Entonces lo que hace es contar cuántas letras cumplen esa condición, ¿no? 6 son letra M, 4 son letra F, y en la cantidad de aprobados a desaprobados también se hace algo parecido. Se pone igual contar puntos sí, abre paréntesis, pero el rango donde vas a buscar, en este caso podría ser con la palabra o puede ser con el promedio. Y vas a contar, en este caso, desde este bloque de celdas que tienes aquí. Vas a contar desde Q6 hasta Q15, ¿no? O Q15. ¿Y la condición cuál es? La condición es valores que sean mayores a 10.4. Entonces todos los que son valores a 10.4 los va a contar. Y de acuerdo a eso me va a decir cuántos tienen valores a 10.4. Mayores a 10.4. Entonces solamente hay 6 alumnos que tienen valores mayores a 10.4. Por lo tanto son los que están aprobados. Y en el caso de los que están desaprobados, ¿no? En el caso de los desaprobados sería algo parecido, con la diferencia que ya no son mayores a 10.4, sino serían menores a 10.5. ¿Ok? Lo demás lo explicamos en clase, ya que se hace un poco difícil explicar todas las fórmulas, ya que por la grabación a veces no se puede. ¿Ok? Lo demás ya lo explicamos en clase. Ya antes que termine la grabación, vuelvo a indicarles que lo demás lo explicamos en clase, porque lo de aquí ya es más fácil. El puntaje, el promedio, el valor más alto y el valor más bajo. ¿Ok? Todo eso lo graban con el nombre que les acabo de indicar y en la clase lo explicamos con mayor detalle. Nos vemos, cuídense, chao.